Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 29. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar de aves y de parásitos y de cómo las aves tienen sistemas para evitar a estos incómodos bichillos y no tan bichillos. Quédate que te va a gustar. Bienvenidos un programa más a Oikos. Soy Juan María Arenas, comunicador, divulgador científico y aquí el que dirige este programa que ya estos últimos programas están siendo todos de entrevistas y creo que Oikos va a derivar a eso. Prácticamente todo van a ser entrevistas para que quien quiera más programas más en las que solo hablo yo, más de contar cosas más rápidas, más de detalle, más programas más cortos, pues le invito a que me busque en Diario de un Ecólogo, que ahí ahí hablo opinión, ahí no hago entrevistas, ahí hago mucha comunicación científica también, pero bueno, es un programa diario en el que hablo un poco de todo, ¿no? Y os invito a que si os gustan estos programas y os gusta mi forma de hablar y de comunicar, pues que me busquéis en Diario de un Ecólogo, que ahí tendréis también un montón de programas. Y al ser diario, pues va a haber muchos más que de Oikos, pero son muchísimo más cortos, de 10 minutos máximo, entre 5 y 10 minutos. Creo que no vamos a perder más tiempo y nos vamos a meter con la entrevista, que es la parte que creo que todos los que estáis en este programa venís a escuchar. Vamos a hablar de aves, vamos a hablar de insectos y os dejo con la entrevista que tuve hace unos días con Jorge Garrido. Pues como os he dicho, hoy vamos con la entrevista, vamos a hablar con Jorge Garrido, que es investigador predoctoral de la Universidad de Granada y miembro del Grupo de Investigación Ecología Evolutiva de la Fauna Mediterránea, ahora sí, que esta es la segunda vez que lo grabamos, ahora lo he dicho bien, de la propia Universidad de Granada. Buenas, Jorge. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues hoy vamos a hablar, en principio vamos a hablar un poco de tu tema de tu tesis, que también vamos a hablar de tema de tu tesis, pero me pasaste un artículo de tu blog, El Pulgar del Panda, y quien no lo conozca lo recomiendo. Al terminar de escuchar el programa, os vais al Pulgar del Panda y leéis ahí cosas súper interesantes que publican Jorge y sus colaboradores. Pero me pasaste un artículo sobre parasitismo, sobre parásitos y aves. Y me pareció tan interesante que dije, Jorge, hay que empezar hablando de esto. Luego si quieres hablamos de tu tesis, pero aquí hay un tema súper interesante de parásitos, de aves, y que creo que a la gente le puede resultar interesante, ¿no? Así que vamos primero con los parásitos, ¿no? Sí, efectivamente. Publiqué hace un tiempo un artículo sobre los diferentes parásitos que pueden tener las aves y cómo éstas responden con diferentes estrategias, digamos, ¿no? De tanto comportamentales, uso de objetos, de plantas, etcétera, para repeler a sus parásitos, que al final no dejan de ser, digamos, sus mayores enemigos, sobre todo cuando están sacando adelante sus pollos. Eso te iba a decir, porque una de las cosas que me llama la atención, cuando empecé a leer, es que la definición que das de parasitismo, que no es para... O sea, yo pienso en parásito y tú te piensas, ¿qué es un parásito? La típica pulga, garrapata, que se te engancha, te empieza a chupar la sangre, o hablando de plantas, la planta que es parásita, que no tiene raíces, que se alimenta de otra, básicamente. Pero claro, tú hablabas aquí... Sí. Sí, digamos que la definición clásica de parásito siempre ha sido la de un organismo que se alimenta de los recursos alimentarios o alimenticios de otra, ¿no? Digamos, por ejemplo, pues la división clásica de un parásito que te extrae tu sangre y la usa de alimento. Pero sí que es verdad que dentro del campo de la ecología evolutiva o la evolución se define un parásito como un organismo que reduce el fitness de otro. Entonces, explicando... Define qué es el fitness. Claro, dentro de la ecología evolutiva nosotros definimos fitness o aptitud, también se llama, ¿no?, en castellanizado, como el valor, digamos, reproductivo de una especie. Quiere decir que un parásito lo que hace es reducir ese valor reproductivo de la especie. O sea, en palabras, digamos,
simplificando, un parásito, aparte de alimentarse de sus recursos, lo que hace es disminuir su capacidad reproductiva. Quiere decir que va a tener o menor calidad en su descendencia o menor número de descendientes. Vale. Claro, porque a mí yo pienso en el cuco, por ejemplo, que es un ave, porque son parásitos de aves, pero es que cuando hablamos de parásitos, bueno, en general vamos a hablar de todo parásitos grandes o externos, ¿no? Ectoparásitos, porque la típica bacteria que entra al cuerpo y es un parásito típico, de ese lo vamos a tratar menos, no vamos a hablar sobre todo de estrategias de ectoparasitismo, o sea, parásitos que no llegan a entrar al cuerpo, que están fuera. Y yo cuando hablo de parásitos, tú te dicen el cuco es un ave parásita. ¿Por qué es parásita? Porque pone los huevos sobre el nido de otros. Claro, pero pensándolo bien, en la definición de parasitismo de se alimenta de otro, el cuco no se alimenta de las aves a las que parasita. Claro, este es uno de los casos en los que entraría dentro de la definición de parásito, no clásica, sino dentro del concepto parásito de ecología evolutiva, porque lo que hace el parásito es, entre comillas, robar el cuidado parental, ¿vale? Lo que hace es colocar huevos en nidos de otras especies para que otros padres, que no es la propia hembra o el propio macho del cuco, le saquen adelante su progenie. Entonces el cuco lo que hace, básicamente, es robar este cuidado parental, por lo cual ellos no tienen que invertir prácticamente ningún esfuerzo reproductivo, parental, etcétera, para sacar adelante sus pollos. Por eso se llaman parasitismo de cría, porque parasitan, digamos, las crías de otras especies. También dentro del concepto, por ejemplo, de parasitismo, podríamos encontrar, por ejemplo, el cleptoparasitismo, que es una forma especial, ¿no?, de parasitismo en el que una especie lo que hace es robar un recurso alimentario que acaba de cazar otra especie. Esto, por ejemplo, es bastante común en aves, por ejemplo, como las gaviotas, en las que si, por ejemplo, se ve una gaviota cazando un pez, cuando la saca del océano, del mar, normalmente acude un bando entero de gaviotas para intentar robarle ese pescado. Vale, por ejemplo, aquí pues entraría el concepto de el fitness. Pero aquí sería, aquí sería parasitismo dentro de la propia especie. ¿O pueden ser entre otras especies de gaviotas? Puede darse entre diferentes especies y dentro de la misma especie. Y el parasitismo de cría igual. ¿Y se consideraría parasitismo también cuando es dentro de la misma especie? Bueno, claro. Claro, porque al final no deja de robarle un recurso, aunque no sea alimenticio, pero no deja de robarle otro recurso a otro individuo. Si es un pez, se le está robando un recurso alimenticio, ¿eh? Claro, que tiene repercusión sobre el fitness futuro de ese individuo. Claro. Sobre el valor reproductivo de esa gaviota, en este caso. Si se alimenta peor. Claro, o por ejemplo ese pez no llega a su nido, no puede alimentar los pollos, etcétera. Vale, y el tema de los virus, que ahora estamos en tema COVID, un virus también podría considerarse, aunque hemos dicho que vamos a hablar de cosas externas al bicho, ¿no?, de que no entren dentro del organismo, por así decirlo, pero me surge la duda, ¿un virus también dentro de esta definición es un parásito sí o sí, claro? Aunque no se alimente de nada. Podría considerarse parásito, porque aunque hay mucha controversia todavía en la definición de si está o no vivo un virus, aunque es un tema aparte, pero en una parte de su ciclo vital lo que hace es parasitar la maquinaria molecular de su hospedador. Aunque no es, digamos, un recurso alimenticio, ¿no?, pero digamos que parasita, entre comillas, el metabolismo de su hospedador. Al final es lo mismo. Parasita la maquinaria reproductora de la célula, igual que el cuco. Claro. Parasita pasa que a nivel de célula o a nivel de organismo, pero al final es parecido casi. Diferentes niveles, pero claro. Vale, pues en este artículo, ¿no?, que hablas, me haces un montón de referencias a cómo defenderse del parasitismo. Ya hemos visto que es el parasitismo, ¿no? Y ya hemos visto lo que es el fitness reproductor a nivel evolutivo. Y hay como diferentes formas de defenderse. Una son no pillar el parásito. Entonces, para no pillar el parásito, a mí me da hablas como de diferentes cosas, pero uno es la propia migración. ¿La propia migración de las aves puede ser un sistema para no coger parásitos? Sí, podría haber evolucionado como un sistema antiparasitario, porque se ha visto que en varias especies de aves migrantes
digamos que el fin, entre comillas, de esa migración es evitar zonas que tengan una alta prevalencia o abundancia de un cierto parásito. Esto, por ejemplo, se ha visto pues, con algunas especies de águilas, de ánsar, patos, etcétera. O sea, que migran Pero como sí. a zonas más limpias, ¿no? Y luego vuelven cuando esta zona vuelve a estar más limpia, Sí. por así decirlo. Claro, efectivamente, es como una estrategia, digamos, que ha seleccionado la selección natural para evitar zonas con mucha abundancia de parásitos. Vale, no una hipótesis que explique por qué ocurre una migración, pero podría explicarte por qué algunas especies entre determinados hábitats migran. Vale, o sea, no explica las migraciones como tal, que eso sí que tiene otra explicación, pero es verdad que en Sí, algunos... sí, claro. Y hay un montón de hipótesis que explican el por qué se produce la migración en la ave. pero Esa sería una. ese sería... Otro día podemos entrar en temas de migración de aves. Eso Sí, sería otro. sí. Y el tema de la alimentación, que me parece alucinante también. O sea, se ha visto cómo algunos animales son capaces, algunas aves son capaces de alimentarse de una comida o de otra que tenga más parásitos internamente que... O sea, creo que comentabas de uno que comía berberechos y se comía los berberechos prioritariamente los que no tenían tantos parásitos o los que no tenían parásitos, Sí, ¿no? nematodos parásitos. Sí, hay especies de aves que, por ejemplo, seleccionan su alimento, en este caso, por ejemplo, berberechos u otras especies de moluscos, en las que se ha visto que seleccionan esos individuos que no son portadores de un parásito, para evitar que la propia ave se comporte como un vector o del propio parásito, ¿no? Por ejemplo, muchas especies de nematodos utilizan moluscos o otros invertebrados como vectores para luego transmitirse a hospedadores, digamos, definitivos, que suelen ser aves, mamíferos, etcétera. O sea, que son capaces de seleccionar. Y se sabe el mecanismo que utilizan para seleccionar, porque a mí me parece alucinante que un bicho diga, uy, este no me lo como que tiene gusanos. Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque normalmente son estudios correlativos, etcétera, no tienen una base experimental detrás y no sabría decirte, pero quizás sean casualidades, quizás no, quizás la selección natural haya favorecido ese comportamiento, etcétera, pero no sé en qué se fijarán. Hombre, lo de casualidades, es posible que no sea relación directa y que el animal sepa qué bicho está contaminado o no. Pero las casualidades, Puede si lo ser, han sí. visto en varias aves, en varios sitios, o sea, que no es si no es algo puntual, a mí me extraña que sea una casualidad. Vamos a ver. A ver que sí, que la estadística Se han puede estar... observado en aves puntuales, sí, pero seguramente en estas aves tengan algún mecanismo que todavía no se ha develado que le indique qué presa está parasitada y cuál no. O sea, que Probablemente haya algo detrás. más que simplemente que por casualidad hayan aprendido a comer uno. Hombre, también puede ser que les dé por comerse una frente a otra. Al final, Podría ser. hombre, también lo que estamos hablando es fitness reproductor. Si una especie, si un ave se come los bichos malos y otra se come los que son un poquito más blanquecinos o al revés, o más oscuros porque Sí, porque no están parasitados, al final se va a reproducir más la que claro. selecciona Sí. los sanos, que tiene todo el sentido, ¿no? Lo que hablábamos del parasitismo y el efecto sobre el fitness reproductor, sobre la capacidad reproductora de las aves. O sea que yo por ahí lo veo Claro, lógico. claro. A mí me gustan más blancos, a mí me gustan más negros, pues si el negro no tiene parásitos y el blanco sí, Sí. pues ahí lo tenemos. Y luego otra cosa que me llama un montón la atención de protegerse es que en algunos nidos parece que se montan nidos con plantas, ¿no? Que les protegen. Sí. Eso ya Sí, me sí. ha dejado loco. Digo, joder. Sí. Hay algunas especies de aves que utilizan diferentes materiales vegetales, etcétera, para construir sus nidos, y se ha visto que estos materiales, algunos de ellos son antiparasitarios, desprenden compuestos volátiles que actúan, digamos, a modo de repelente natural para parásitos que puedan parasitar tanto a los adultos reproductores como a sus pollos. En este caso, por ejemplo, pues hay muchísimas especies que utilizan, por ejemplo, el ácido fórmico de las hormigas, que pueden llevar hormigas a los nidos, untar con diferentes... Van matando hormigas, extraen el ácido fórmico y lo van repartiendo por el material del nido, para repeler a O sea, ciertos parásitos. aparte de llevarse hojas que suelten volátiles, aparte además se llevan, o sea, montan un nido Claro, estéril con hojas y otros se llevan hormigas directamente. sí, pueden usar cualquier material, prácticamente cualquier material que puedas imaginarte, que tenga propiedades antibacterianas, antipatógenos, antiparásitos, etcétera. Lo pueden llevar al nido y construirlo en base a eso. Hay incluso un ejemplo súper curioso en la isla de Córcega. Hay una subespecie de herrerillo común
solo habita allí, y se ha comprobado que todos los nidos que construyen allí utilizan plantas aromáticas específicas de especies de allí de Córcega para construir sus nidos. Lo que logran con esto es, digamos, una forma de fumigación natural para evitar que en sus nidos se acumulen parásitos y evitar así que sus pollos se vean atacados masivamente por estos parásitos. Joder. me parece alucinante. Y luego, vale, ya hemos dicho que van a evitar que se contagien, pero evidentemente si lo evitaran al 100%, pues no existirían los parásitos. Porque morirían. Claro. Exactamente. Entonces, se contagian. Y hay como dos formas, ¿no?, de desparasitarse. Por un lado, con comportamientos, y con otro, ya quitándose los bichos, por así decirlo. Con comportamientos, ¿qué comportamientos pueden tener o qué comportamientos tienen las aves, ¿no? Para... Esto, bueno, es un poco cómo funciona la selección natural. Al final es una carrera armamentística, entre comillas, entre la ave y los parásitos. Si un parásito consigue entrar en el cuerpo de un ave, sorteando todas las barreras estas que hemos mencionado de migración, etcétera, espera, el ave tiene que... Sigo diciendo, estamos hablando de parásitos para que la gente lo entienda. Ahora, todos estos parásitos que estamos hablando, la parte de antes y la de ahora, tipo pulga, tipo garrapata, ese tipo de parásitos. Ácaros, mosquitos, esos tipos de parásitos externos, sí, ácaros y eso. Arañitas. Vale. Claro, pues si cualquiera de estos parásitos consigue acceder al cuerpo del ave, ¿no?, ya directamente, las aves también han desarrollado numerosas defensas, como pueden ser comportamentales, ¿qué digo yo? Aseo, acicalamiento social, etcétera. Esto, por ejemplo, es muy común, se da prácticamente en todas las aves. Incluso en aves urbanas se puede observar diariamente, las palomas cuando se acicalan, se limpian las plumas, etcétera. Al final lo que consiguen con estos comportamientos es desparasitarse de estos ectoparásitos, los parásitos que viven sobre la ave. Por ejemplo, moscas, mosquitos, pulgas, ácaros, etcétera. Y a mí ahí había un comportamiento que me ha parecido chulo, que es lo de baños de sol y baños de arena. Sí, es que esto es un mundo, porque hay un montón de comportamientos que se han visto, no en una especie, sino en varias especies. Por ejemplo, hay aves que se untan, se echan tierra seca por encima y lo que consiguen es desecar el ambiente o el microhábitat que forma el parásito. Imagínate que tiene un ácaro diminuto, una pulga en una parte de la pluma. Al echar tierra encima, siempre seca, lo que consigue es una deshidratación de ese parásito. Si esto lo hacen de forma reiterada, al final consiguen la muerte del parásito. Es como si a ti te sueltan en el desierto, no te dan agua y hay al sol. Claro. Ahí. Sí, al final son formas de deshidratación para acabar con el parásito. Claro, y encima a ellos no les afecta porque ellos pueden ir a beber agua y... O sea, que a ellos tener polvo por encima no les afecta. O sea, que se llenan de polvo para limpiarse de los parásitos. Efectivamente, sí. Y lo mismo, y ponerse al sol lo mismo. He visto que también funciona, que se ponen al sol. Sí, también se observa en algunas especies. Lo que hacen es, al igual que hacen, por ejemplo, los cormoranes cuando extienden la ala, en este caso lo usan para sacarla, hay especies que extienden su ala en zonas muy soleadas y lo que consiguen con eso es aumentar el índice de radiación solar, por ejemplo, el índice de radiación ultravioleta, y con esto lo que consiguen es matar al parásito precisamente por eso, porque aumenta el tiempo de exposición a este tipo de radiaciones. Normalmente suele acompañado de unos caracteres propios del ave para evitar el daño de esa radiación al propio pájaro, ¿vale? Por ejemplo, una concentración alta en melanina, etcétera. O sea, que tienen la piel del ave muy negra, ¿no? O la piel o las plumas muy negras para decir, o las plumas, sí. Yo me pongo aquí que a mí no me va a pasar nada y a la mosca o al mosquito lo frío. Sí, o a la pulga lo frío. Y aquí de nuevo, comportamientos de cogerse hormigas y echarse en el nido y ellas mismas, ¿no? También. También. Lo que hacen es coger la hormiga, las matan in situ o se las pueden llevar y digamos con lo que desprende esa hormiga muerta, que viene concentrada en ácido fórmico, cogen la hormiga y se la untan por las plumas donde detecten que tengan parásitos.
porque el ácido fórmico, para quien no lo sepa, es un compuesto que producen la mayoría de hormigas, no sé si todas. La semana que viene vamos a hablar de hormigas, así que igual, a quien le interese este tema, la semana que viene seguro que ampliamos. Pero casi todas... Muchísimo más seguro. Y se lo untan y es antibacteriano, vamos, o sea, que le funciona. Sí, que está comprobado que tiene propiedades antibacterianas, etcétera. Y luego hay otras adaptaciones también que, bueno, ya más que comportamentales, son más... no son tanto de comportamiento, sino de la propia estructura del ave, ¿no? Por ejemplo, la muda de las aves, la muda de las plumas, parece ser que también tiene efectos no sobre los parásitos. Parece que las plumas viejas son más propicias, ¿no?, a tener parásitos o... Sí, hay algunos estudios que apuntan a que, por ejemplo, ciertas aves alteran o modifican su ciclo de muda de plumas para evitar que se vayan acumulando parásitos en su cuerpo, en las plumas. O sea que entonces, que si tienen... digamos que se despluman o antes de tiempo o alteran el ciclo cuando, por ejemplo, se ven que tienen una carga de parásitos excesiva. Vamos, como si tú tienes piojos y te rapas. Sí, la misma estrategia, sí. Vamos, tengo piojos, me rapo y... y súper eficaz, sí. Y acabo con ellos. Joder, y con el pico también he visto que hay estructuras, no el pico, que depende el pico que tengan, les puede hacer más fácil o más difícil limpiarse de... Claro, hay especies también que han desarrollado una forma especial de pico, digamos como en forma de gancho, y con esta forma de gancho lo que hacen es intentar extraer los parásitos que se van anclando en sus plumas. Por ejemplo, ácaros, garrapatas, etcétera. Y hay otras especies que han desarrollado en las uñas de la garra una forma, digamos, como de peine, ¿sabes?, para pasársela por las plumas y así ir desprendiéndose estos parásitos que se vayan acumulando. Pero que es también muy curioso. Las lechuzas, ¿no? Me suena que las lechuzas... Sí, por ejemplo. Las lechuzas tienen esta forma de peine en su uña. O sea, que se limpian. Esto es como el peine anti piojos. Sí. Sí, es que es lo mismo. Es como un peine que lo llevan íntegro. Joder. Y luego también hay también algunas aves que generan algunas secreciones, ¿no?, que les protegen frente a los parásitos, ¿no? Sí, las aves tienen una glándula especial en su parte posterior, que es la glándula europícea. Está compuesto por una clase de aceite, grasas, etcétera, y hay varios estudios que han mostrado que tiene diferentes propiedades antibacterianas o antipatógenas. Esta glándula europígea es la de cuando los patos se dan la vuelta, se chupan el culo y luego se chupan la piel, que lo que están haciendo es echándose grasa, ¿no?, por así decirlo. Claro. En la mayoría de las especies, como tiene una composición grasa, la usan para untársela en las plumas y hacerla impermeable, para que no se mojen. Pero en otras especies se han detectado ciertos compuestos que les pueden ayudar a combatir, por ejemplo, bacterias que se depositan en las plumas, que van degradando su queratina, o ciertos parásitos, como pueden ser, pues sí, ácaros, pulgas, etcétera. Y el procedimiento es el mismo. Cogen la grasa que van soltando en la glándula con su pico y se la van untando por las plumas. Con esta finalidad, claro. Pues yo creo que, por ir cambiando de tema, de las defensas internas de las aves, cuando ya una bacteria, un virus, entra a la sangre, ahí ya es similar, ¿no?, al de un mamífero. Pues un sistema inmune y ya está. Entonces, yo creo que ahí... con sus diferencias, ¿no? Porque hay diferencias de las aves, sí, pero ya creo que son diferencias, pues, que ya cosas muy menores, ¿no? En plan, pues, que tienen diferentes inmunoglobulinas y cosas así, ¿no? Sí, esta es como, digamos, la última ya barrera que deberían sortear ciertos parásitos. Esta clase de barrera, que es el sistema inmunitario, normalmente es muy eficaz contra los endoparásitos, que son aquellos parásitos que viven dentro del hospedador. Entonces aquí, pues, como cualquier otro vertebrado, tenemos un sistema inmunitario con un carácter adaptativo, etcétera, diferentes glóbulos blancos y demás. Y como bien apunta, pues sí, las aves tienen ciertas características especiales, como pueden ser pues ciertas inmunoglobulinas especiales que no existen en mamíferos, etcétera. Sí, pero vamos, que no deja de ser más o menos lo que... Sí.
Lo que los mamíferos o lo que el resto de animales. Sí, es lo mismo, vaya. Y antes ya de pasar, que vamos a hablar también un poquito de tu tesis, tú y yo nos conocimos en el Conservío del año pasado, en 2019, si no me equivoco, y ahí tenías una charla sobre parasitoides, si no me equivoco. Sí, parasitoides. Cuéntanos qué son los parasitoides, porque a mí me pareció curioso. Bueno, pues esto es como dar otra vuelta más al tema del parasitismo, porque los parasitoides son organismos que parasitan a parásitos. Quiere decir, son organismos que depositan sus huevos, las hembras depositan los huevos en el interior del cuerpo de organismos que suelen parasitar a otros organismos, por lo cual tendríamos un sistema ya de 3 niveles. O sea, un pájaro con su parásito y este parásito con un parasitoide. Un parásito de segundo grado, ¿no? Son como parásitos de segundo nivel. Incluso hay de cuarto, quinto grado, ¿eh? Hay cadenas complejísimas. En este caso, el que yo presenté fue el caso del parasitoide Nasonia vitripenis. Es una avispa parasitoide diminuta, que creo que mide un milímetro, un par de milímetros, que deposita sus huevos en el interior de las pupas de una mosca que parasita a los pollos de muchas aves. Estas moscas es un grupo concreto de moscas que se llaman califóridos, cuyas larvas se comportan, digamos, como si fueran sanguijuelas. Se enganchan a la piel de los pollos cuando todavía no tienen plumas, les traen sangre, les producen un montón de efectos negativos, etcétera, que incluso tiene luego repercusiones cuando son adultos, de ahí lo del fitness. Y estas pupas llega un momento en el que se esconden dentro del material del nido, pupan, para luego convertirse en adultos, y es en este momento cuando aparecen las diminutas avispas parasitoides para depositar sus huevos dentro de estas pupas. Entonces, una vez se desarrollan, se van comiendo por dentro el protoadulto, lo que iba a ser un adulto de mosca, y al final eclosionan pues decenas de parasitoides, que a su vez vuelven a volar por ahí, se quedan en el nido, se reproducen, vuelan y conquistan otros nidos, y van parasitando sucesivamente. Pues sí, ya darle una... Pero claro, ahí el ave no tiene nada que opinar. No, realmente le es beneficioso para el ave, porque le están quitando, o sea, están matando parásitos que les perjudican, o sea, que les viene hasta bien. Sí, y a ella no les afecta nada, o sea, eso, les viene bien. No, les viene de lujo. Pues si ya el ratito que nos queda, los 5 minutillos que nos quedan, que al final nos hemos alargado, cuéntanos, que al principio he dicho que eras investigador predoctoral, quiere decir que estás haciendo tu tesis doctoral. ¿En qué estás haciendo tu tesis doctoral? Asumo que en aves. Sí, pues me encuentro realizando la tesis doctoral aquí en la Universidad de Granada, en el grupo de ecología evolutiva de la zona mediterránea, y concretamente sobre temas de adaptación local, selección natural, etcétera, en ambientes locales de Sierra Nevada, porque estoy aquí en Granada. Y concretamente uso como organismo modelo a los pájaros, claro, concretamente al herrerillo común, y lo que quiero comprobar es ver cómo varía, o sea, qué explica su tamaño, su variación en el tamaño de puesta en función del ambiente. Porque hemos comprobado que no siempre ponen el mismo número de huevos, sino que lo van variando en función de dónde se encuentren. Entonces queremos comprobar cómo, o sea, qué características del ambiente, entre ellas bastante importante la presencia de parásitos y cómo le afectan a los pollos, cómo eso en conjunto modula el número de huevos que pone una hembra. Esa es la idea final. Sí, pero no solo parásitos, ¿no? También me estaba diciendo antes, fuera de grabar, que en diferentes ecosistemas, ¿no? La altitud también parece que les afecta. Claro, digamos que cada tipo de bosque que examinamos tiene asociada una serie de características ambientales que son específicas. Por ejemplo, horas de luz, temperatura, varía entre bosques, la humedad también. Hay ciertos bosques que lo atraviesa un río, una acequia, etcétera, por lo cual es un hábitat bastante favorable para ciertos parásitos. Y luego, en conjunto, como todas esas variables ambientales, incluido parásitos, que es una parte importante, cómo eso le afecta al herrillo para variar su tamaño de puesta. Vamos, la finalidad de la tesis será examinar si el tamaño de puesta es una consecuencia de todos esos factores ambientales, de si está adaptado localmente.
Hombre, asumo que sí. Sí, a modo de resumen, esa es la idea. Oye, y hablando de herrerillos y carboneros, justo, te digo yo, hablando de herrerillos y carboneros, hace unos días publicábamos en Restauración de Ecosistemas una investigación que es de hace unos 4 o 5 años en la web restauraciondeecosistemas.com, que es una web especializada en temas de ecología. No solo hablamos de restauración de ecosistemas, hablamos de comunicación científica en ecología en general, de cómo parece ser, o una investigación parece ser que algunos carboneros parasitan a herrerillos y algunos herrerillos parasitan a carboneros, estilo cuco, ¿no? De poner huevos, no es que se los coman, sino no es que le vayan chupando la sangre poco a poco, sino que le ponen los huevos como a especie cruzada. Y hablando contigo decías que está interesante, pero que también habías escuchado que eso podían ser simplemente fenómenos. Bueno, explica la diferencia. O sea, a ver, tú decías que te había parecido interesante, pero que también lo estuviste hablando con especialistas en el tema, ese artículo, que te lo leíste, y que planteaban algunas dudas, ¿no? Ya que estamos hablando de herrerillos, ya que estamos hablando de aves, cuéntanos qué dudas se planteaban, ¿no? O sea, que no terminabais de creeros, o algunas personas no terminaban de creerse, que fuera parasitismo, sino que fuera más bien azar, ¿no? Cuéntame el porqué, ya en 5 minutos, antes de cortar en 2 minutos. Sí, bueno, más que azar, digamos, realmente el tema de parasitismo de cría interespecífico, o sea, entre especies, en este caso carbonero y herrerillo, es bastante raro en páridos, que es la familia de estas aves. Normalmente... Páridos, para quien no lo sepa, son los pajarillos. Lo que consideramos nuevamente pajarillos son páridos. Cantores. Sí, una familia de pajarillos cantores. Entonces, aparte de que es muy raro el parasitismo interespecífico en esta familia, normalmente para que evolucione ese comportamiento debe haber un comportamiento de parasitismo de cría intraespecífico, o sea, dentro de la misma especie. Esto sería, por ejemplo, que herrerillos pusieran huevos en nidos de otros herrerillos y viceversa, o carboneros que pusieran huevos en nidos de otros carboneros. Una vez ese carácter más o menos esté fijado en una especie, normalmente a partir de ahí se da el salto a un parasitismo con otra especie. Esto, por ejemplo, pues como ocurre en el cuco, ¿no? Que son especialistas en esto. Entonces, realmente, por ejemplo, en la zona de estudio que tenemos aquí, parasitismo interespecífico entre estas dos especies no hemos observado. Y dentro de la misma especie es muy, 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 muy raro, ¿no? Lo que normalmente ocurre es competencia por ocupación de cajas nido. Porque digamos que en una zona determinada, si hay 100 cajas, hay 100 cajas donde anidar. Entonces todas las parejas compiten entre sí para ver quién se queda esa caja nido. Porque las cajas nido son mejores que hacer tu nido. Que hacer un nido, claro. Claro, porque eso les da refugio, un espacio idóneo para criar, etcétera. Entonces se produce una competencia enorme y lo que normalmente pasa es que si se establece una pareja y por lo que sea el nido falla, no sacan adelante la puesta, etcétera, puede venir una hembra de esta misma especie y sobre esa puesta poner otra puesta, o incluso dos hembras ir poniendo huevos en el mismo nido, ¿sabes? Compartiendo, digamos, casa. Y que cuando una se ponga a incubar, por así decirlo, llegue la otra y le diga, tú te vas, que aquí estoy yo. Claro, y al final la echa. Y se queda una, pero con una nidada aumentada. Pues, este tipo de casas así raro. O sea, que vosotros apostáis también un poquillo por ahí más que... Sin entrar a debate, a ver, aquí tampoco queremos decir que lo que los otros investigadores hayan hecho sea falso, no, ni mucho menos, pero que vosotros le veis por ahí esa explicación, ¿no? Que igual es menos llamativa, pero que le dais también esa vuelta de tuerca que igual lo veis más fácil, ¿no? Más probable. Sí, claro. Sí, es temas de probabilidad y porque el tema de parasitismo interespecífico no es un carácter muy común en páridos, en estos pájaros, como sí puede ser en cucos, por ejemplo. Entonces es algo muy, muy raro que sea un carácter tan normalizado. Y de hecho en nuestra zona de estudio nunca hemos observado esos casos, pero sí, por ejemplo, casos de dos hembras poniendo huevos en un mismo nido. Al final tienes un nido de 15, 18 huevos, cuando realmente es porque tienes dos hembras incubando y al final una abandona el nido y se queda, o la abandonan las dos, etcétera. Una la abandona porque no tiene hueco y la otra la abandona por aburrimiento. En plan, ¿qué hago yo con tantos? Claro, porque dices, joder, tengo que sacar a los 18 pollos, esto no me va a dar la vida.
Bueno, pues Jorge, no sé si quieres hacer alguna aclaración más, decir alguna cosita más, o si no vamos a ir cortando. Yo creo que está bien. ¿Crees que está bien, no? Está perfecto. Pues nada, Sí. pues encantado de haberte tenido aquí. A los oyentes les recomiendo que vayan, insisto, al Pulgar del Panda, que es el blog de Jorge, donde habla de divulgación en biología en general, porque tiene un montón de artículos muy diversos, no solo de aves, ahí tiene un poco de todo. Y nada, y espero que haya gustado y nos vemos en la próxima, que tú y yo nos vemos mucho. Hasta luego, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Y una vez terminada la conversación con Jorge, retomo yo el micro, bueno, para terminar el programa, simplemente diciéndoles nada, 2 cositas antes de acabar. Si vosotros creéis que estáis investigando en temas que puedan resultar muy interesantes o que consideréis que son interesantes en el ámbito de la ecología, pues escribirme e intentamos ver a ver si cuadramos un programa. Tengo varios a palabra los siguientes, pero seguro que si tienes algo interesante que contar, podemos cuadrar un programa contigo. Escríbeme a juan@jmarenas.com y nada, y nos ponemos en contacto. Y si tienes investigaciones que además de en un podcast quiere pues que te ayudemos en la comunicación científica de tus investigaciones o en la divulgación o en hacer un plan de divulgación para alguna investigación o cualquier cosa, ya sea yo o gente con la que colaboro, podemos echarte una mano en eso. Y de nuevo, escríbeme en juan@jmarenas.com o en jmarenas.com/contacto. Escribirme y bueno, intentamos mejorar la comunicación de vuestro grupo de investigación, de vuestras investigaciones o de lo que consideréis que hace falta en el mundo de la ciencia y especialmente en el ámbito de la ecología. Y sin más me despido diciéndoos que os recuerdo que este podcast se llama Oikos, que podéis buscarme en cualquier reproductor, compartir en redes sociales si os ha gustado y os espero en el siguiente programa de Oikos. Adiós.